Ok, vamos a ver. Bueno, primero que todo, ¿Verdad que ahora no? sí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Y ahora sí, iniciando formalmente, digamos, tal y como dice la compañera, la última clase. O sea, esta sería la última clase formal en la que nos vemos. Ya si tuviéramos alguna otra reunión sería para algún otro aspecto, qué sé yo, algún tipo de, ya sea confirmación de lo que sería ya la entrega de títulos y demás, ¿verdad? No, igual no creo que sería como normalmente ha venido siendo, ¿verdad? Los martes. Así que de ahí, pues sería la última clase en términos de contenidos, materia y demás. Donde de ahí, pues ahorita vamos a abarcar un poquitillo ahí, algunos conceptillos, ¿verdad? Eh, la, Profe, ¿y qué se sabe del título? ¿Para cuándo? de ahí es Para que el otro año, gente. básicamente sí, yo lo que les decía ahora es que ya tengo todas las calificaciones, ¿verdad? Que es lo que yo paso a IPEA para que no haya ningún problema, ¿verdad? Pues, qué sé yo, que por ejemplo NOSMI esté debiendo alguna materia, ¿verdad? O algo así, entonces yo me comunico por aparte con alguna persona, con alguien y le digo, mire, bueno, de hecho antes me comuniqué con alguien de este grupo, pero no está aquí. Tenía ahí una discrepancia y era que había llevado un módulo con otro grupo. Por dicha tengo toda la base de datos, entonces ahí hice un cruce de información y ya, mira, se dio ese caso, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, pues a todos los tengo, digamos que de manera normal, con las calificaciones y demás. Ahí seguramente se las puedo compartir ahora más tarde o en estos días, mañana, eh, si no, no hay ningún problema para que las vean. Ya esas calificaciones, lo único que hay que sumarles es este último módulo. Y de, pues ya ahí, a partir de ahí ustedes pueden solicitar el título, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer algún tipo de actividad, que sería interesante, pero eso ya depende, digamos, de ustedes de manera conjunta, grupal y demás. Qué sé yo, mira, queremos que nos hagan ahí un acto de juramentación, qué sé yo, para que se tomen algunas fotos o no sé, algo así, y de ahí, pues entonces ustedes se lo pueden proponer ahí en la institución y Profe, no hay ningún disculpe, problema. ¿ellos se comunican con nosotros o nosotros tenemos que llamarlos? Porque lo que entendí, Ellos se comunican con ustedes a partir de que yo ah, les ok, pase toda la información. Les ah, digo, ok, aquí está el ok. grupo, ya aquí están todos los que pasaron, ya estos están listos para que les tramiten el certificado y listo. Listo en ese Ok. sentido, ¿verdad? Ok, bueno, ahí está, ya se volvió a unir. Eh, Igual no sé si tienen alguna pregunta ahí, como dijo Nosmi antes, ¿verdad? Había una pregunta que estaba chocha. Ok, ya ahí se arregló. ¿Cuál fue que yo no me di cuenta? Yo hice el examen y no me di cuenta. Igual, digamos, si la tuvo mala, cuando yo arreglo la pregunta, automáticamente se las corrige, pero no se las va a reflejar a usted, digamos, se le corrige y a mí me llega y cuando ya yo mando la calificación, y pues ahí va a haber una diferencia entre lo que vieron primero y lo que yo reporto. Ok, bueno, vamos a ver. Pero bueno, y da gusto ver a la liga, ¿verdad? Siempre ahí en finales. Qué bonito. Otra vez nos volveremos a ver las caras. Y En el por ca- supuesto ya se sabe quién va a ser campeón, ¿verdad? sí, Otra vez. Uy, sí, ganar a Saprissa, ganar. pero Lo veo un toque difícil, pero ganar. ganar. Yo no veo Ya nada que, difícil, la verdad. ay, Geisela, como está, bueno, quién sabe. Pero me gustaría ver a los liguistas con la boquita cerrada. Pero nosotros los liguistas siempre andamos con la boca cerrada. Y así se van a quedar. Ojalá. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, vamos a ver un poquitillo aquí algunos temas, ¿verdad? Ya dentro de esta parte. Había más cosas que ver, ¿verdad? Pues yo traté de, pues, tomar
digamos, algo de lo que ustedes no pudieron ver, porque yo estoy cambiando ahí algunos temas. Ahí decidí incluir una parte, ¿verdad? No sé si ya vieron el recurso didáctico de la parte de inspección, porque si no hubiera visto una parte que tenía que ver con alguna maquinaria, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a abarcar un poco lo que son las calderas, ¿verdad? En el caso de muchas empresas, principalmente cuando se dedican a lo que es industria alimentaria, pues hacen uso de estas instalaciones, ¿verdad? Que son las calderas. Yo supongo que por lo menos tal vez Andrés, o bueno, no sé si alguno de acá, dentro de las empresas donde trabajan utilizan esta maquinaria, ¿verdad? Estas instalaciones de calderas. En la Numar utilizaban dos. Uh-huh. Sí, es porque no, es muy normal, ¿verdad? En la parte de industria alimentaria, ¿verdad? Que se utilicen, ¿verdad? Estas instalaciones, calderas, pues son máquinas diseñadas para producir principalmente pues, vapor de agua o agua caliente, ¿verdad? Esas son, digamos, que lo principal. Las calderas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, o sea, pueden ser pequeñas instalaciones donde pues, no quitan mucho espacio, ¿verdad? Pero tienen la misma función, o pueden ser grandes. Esto pues en el caso pues, por ejemplo, en la cervecería, no sé si usted alguna vez vio las calderas de Sí, la también. cervecería, ¿verdad? Donde se utilizaba Sí. para lo que es para lo que es el choque térmico, ¿verdad? El choque térmico es lo que nosotros conocemos como pasteurización, donde pues una sustancia, digamos los refrescos, digamos estos refrescos que tomamos todos los té frío de la tropical, pues son elevados a cierta temperatura y luego pues se les hace un choque térmico, se le baja la temperatura de golpe para eliminar todas las bacterias, ¿verdad? Una por temperatura y las otras por choque térmico. Eso es lo que conocemos como pasteurización. Entonces aquí tienen un ejemplo, digamos, calderas pequeñas, en el caso de instalaciones pequeñas, ¿verdad? De hecho muchas veces son hasta movibles, son móviles, o cuando son extremadamente grandes, ¿verdad? Ya son instalaciones en las cuales pues acá es enorme, ¿verdad? La temperatura a la que se maneja. Los principios con los que trabajan las calderas son estos tres. Número uno, los gases son muy calientes, procedentes del quemador. Normalmente el quemador es de carbón, donde está compuesto de diferentes tubos para el transporte ya sea de temperatura o de agua. Durante el paso por los tubos, el calor cede en agua circulante, calentándola e hirviéndola. Cuando se habla de hervir agua es llegar a una temperatura de 100 o más grados Celsius, ¿verdad? Y la válvula de seguridad calibrada, esta va a impedir que alcancen presiones peligrosas donde la caldera no está diseñada para esas presiones. Normalmente, pues vamos a ver algunas partes principales, tienen más, pero algunas de las partes principales, dependiendo también de la caldera, son estas. Por dentro pueden ver los diferentes tubos que transportan ya sea el calor o el agua caliente, eso dependiendo cómo esté diseñada. Ahorita vamos a ver algunos de esos diseños. Las partes más importantes que se pueden sobresalir o que van a tomar en cuenta son pues el precalentador, el sobrecalentador y el recalentador. El precalentador, ¿verdad? Como su nombre lo dice, pues empieza con una temperatura principal para ir tomando como base la calefacción. Ya cuando se habla del sobrecalentador, en donde se eleva la temperatura y se empieza a emitir vapor. Y el recalentador es el que vuelve a calentar, ya el agua que se ha calentado en algún momento. Algunos términos importantes utilizados acá en lo que se refiere a calderas es la superficie de calefacción, es la superficie de intercambio, donde existe el calor que va para un lado y el calor que va para otro,
con respecto al fluido. Normalmente esas superficies de intercambio son tubos. La presión de diseño es la máxima presión de trabajo con la que tiene la caldera desde su diseño. O sea, quiere decir que después de esa presión no va a existir mayor. O sea, no va a decir, mira, está llegando a cierta presión, depende cómo midan esa presión, ¿verdad? Si la miden en PSI, si la miden en bares, ¿verdad? Que son maneras de medir la presión. Después de esta presión de diseño, que es la que se conoce como la máxima, no va a suceder nada más. Luego también existe presión máxima de servicio, ¿verdad? Donde acá es la presión límite a la que queda sometida el aparato, o sea, la caldera como tal. Esto es una calibración que se logra por medio de una configuración. Y las temperaturas de servicio, pues eso va a depender también mucho de cómo esté ubicada la caldera, también la presión atmosférica y a la cantidad de fluidos, en este caso agua, normalmente agua, a la cual esté sometida. Uy, perdón. Existen varios tipos de calderas. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Estas son las calderas de vapor. Estas son las calderas para el agua caliente, o para calentar agua. Estas son las calderas para agua sobrecalentada. Calientan el agua y la vuelvan a calentar una y otra vez. Las calderas de fluido térmico. Aquí ya no solamente sería agua, sino fluido, qué sé yo, alguna mezcla, alguna sustancia con la cual se esté trabajando. ¿Ok? Las calderas tienen un diseño. Estos son los dos diseños con los que más se trabajan: las acuatubulares y las pirotubulares. Aquí esto es dependiendo del diseño que tengan. Por ejemplo, las acuatubulares, dice que el agua que circula por los tubos, los productos de combustión rodean usualmente los tubos y el agua está en el interior de ellos. Entonces más o menos pueden ver acá cómo va circulando el agua, cómo se va calentando y dónde tiene la combustión en la base. Los pirotubulares trabajan de tubos a tubos. Vamos a ver si agrando un poquitito más esto para que lo vean. Por ejemplo, la última vez que yo fui a la cervecería, en la parte de agua cristal, que es donde está Tropical, utilizan estos pirotubulares, ¿verdad? Donde pues hay tubos que circulan el líquido, hay tubos que circulan el calor. Eso para el intercambio, ya sea para choque térmico o para lo que es el calentamiento. Entonces aquí pueden ver entradas o salidas de fluido en los diferentes tubos, dependiendo cómo circulen. Ok, toda esta cuestión de las calderas va a generar lo que se conoce como aguas de calderas. Okay. Estas aguas de calderas contienen muchísimos compuestos, ya sea gases, sales en disolución. Bueno, ya estos son cuestiones propiamente, ¿verdad?, de los residuos que se generan a partir de las aguas de caldera, ¿no? Algunas pues obviamente son contaminantes, algunas son utilizadas para algunas otras actividades. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos ahí. Y pueden darse el caso de que tengan elementos disueltos o elementos en suspensión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre los elementos disueltos es que muchas veces tal vez no los podemos ver con facilidad porque están, como dice su nombre, están disueltos. Incluso, para que se den una idea, el agua tiene disuelto hasta gases.
por eso dice elementos, no dice solamente sólidos, pueden ser hasta gases. Los gases disueltos en el agua son muy difíciles de verlos, obviamente, pero ahí están. O si no, pueden ser elementos en suspensión. Cuando son en suspensión sí los podemos ver, porque a diferencia de la disolución, los elementos están de alguna manera tratando, o ya sea de unirse a la sustancia, o de unirse, o más bien de quitarse de la sustancia. Por eso es que están en suspensión. Muchas veces esos elementos sí los podemos ver. Depende del agua, depende de qué tan sucia está o no. Esas diferentes aguas pueden generar algunas composiciones. Ya sea, pueden ser aguas o pueden ser la sustancia como tal, pues pueden generar aguas duras, que contienen diferentes metales, tienen disueltos diferentes metales, de ahí que muchas veces no son recomendables para, si se utilizan en industria alimentaria, para ya sea lo que es la elaboración de algún tipo de alimento. O por ejemplo, muchas veces el agua dura la tenemos en las duchas, digamos en los acueductos, ¿verdad? A veces, no sé si han visto cuando uno llena un vaso de la tubería y tal vez aparece ahí como algo blanco, o sea, como que primero el agua sale blanca y luego ya se pone transparente. Eso es porque tiene disuelto algún tipo de potasio, normalmente es potasio lo que aparece por ahí, ¿verdad? O cuando a veces nos bañamos y uno siente como mucha picazón, también es porque el agua tiene algún compuesto por ahí, ¿verdad?, que tenga de más. O si no, lo contrario, que serían las aguas blandas o aguas suavizadas, también se les llaman aguas suaves. Eso quiere decir que más bien no tiene, o tiene muy poco de compuestos metálicos, o sea, no tiene casi nada. No es agua 100% pura, pero sí va a estar como muy dispuesta para lo que es el uso en elaboración de alimentos. También podemos tener aguas neutras, que no son ni muy blandas ni muy duras, ¿verdad?, pero sí contienen algunas concentraciones de algunos elementos, ya sea como sulfatos, cloruros, ¿verdad? No son cloros, ¿verdad?, son cloruros, es un compuesto un poco Profe, de diferente. hecho, esas aguas se analizan para ver si se pueden volver a utilizar, ¿verdad? Sí, es que Al laboratorio las llevaban, digamos, a ver cuántos cloruros y así para ver si podían ¿cómo analizaban los volver a cloruros? utilizar. Yo me acuerdo, yo trabajé con eso, ¿verdad?, hace mucho tiempo, y tal vez fue que quedé traumatizado. ¿Cómo No analizaban los cloruros? ¿Ah? no lo valorábamos Ok. con una solución y entonces, No lo hacían con titulándolo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese sí, instrumento? titulándolo, sí, Titulándolo. Ay, sí, yo ajá, no sí. soportaba cuando tenía que hacer eso. O la turbidez, que digamos ya Ajá. era con un aparato y todo eso, pero sí, titulándolo, sacábamos los cloruros. Es que titulándolo, para los que no saben, eso, ¿cómo se llama el aparatito? La pipeta, no, pipeta no, La pureta, la bureta, la bureta, ajá. con Eh, media gota usted se hay le que, va y hasta ahí echó a perder exactamente, había todo. que estar ahí gotita por gotita, y es como un tratamiento para la paciencia, decía yo. En fin, bueno, también podríamos tener aguas alcalinas, ¿verdad? Para eso, pues la manera de evaluarlo, como decía Alejandra, en este caso es con un instrumento que mide el pH. Normalmente es un pHímetro. También existen unos como unos papel tornasol, que dependiendo del color también ahí valora el nivel de pH. El nivel de pH es el nivel de acidez de una sustancia, ¿verdad? Eso va en escala de 1 a 14, donde 7 es pH neutro, ¿no? Por ejemplo, el agua debería estar en pH neutro, 7, la sangre, la leche y muchas de las cosas que consumimos. Cuando las cosas son muy ácidas, el pH ya más bien baja de 7, anda por ahí de 4, tal vez un poco menos, ¿verdad? O si no, para combatir ese ácido o para combatir la acidez, pues se utilizan compuestos alcalinos. Ya cuando el pH sube de 7, el compuesto ya se considera alcalino, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la crema dental que nosotros usamos para lavarnos los dientes es un compuesto alcalino, precisamente para combatir la acidez que
que invade a los dientes, ¿verdad? Cuando uno come y demás, ¿verdad? Entonces es un poco ahí más o menos para tratar, como dicen, ¿verdad? Y como normalmente lo hacen en los anuncios, pero mucha gente no lo entiende, pH balanceado, lo que se conoce como balancear el pH dependiendo de el momento, el lugar y lo que se esté utilizando. ¿Okay? También las aguas de caldera pueden ocasionar lo que se llama corrosión, ¿verdad? Por el exceso de oxígeno. Como les decía antes, uno de los compuestos que puede tener disuelto el agua es el oxígeno. No nos confundamos con que el agua es H2O, ¿verdad? Digamos, el H2O es el compuesto del agua como tal. O sea, esto es un compuesto que no se puede romper, que está junto. O sea, hay dos moléculas de H y una molécula de O. Eso es indiferentemente al oxígeno que ya tiene el agua disuelto. Eso es como el oxígeno que respiran los peces, ¿verdad? Es el oxígeno que está disuelto en el agua, no es el compuesto como tal. Ese oxígeno que tiene el agua disuelto es el que puede ocasionar la corrosión. Cuando el oxígeno es mucho, es demasiado, pues obviamente se une con otros superficies o compuestos y puede ocasionar la corrosión, ¿verdad? Por la unión del oxígeno con otro, lo que llaman oxidado, ¿verdad? O como le llamábamos en mi barrio cuando yo estaba carajillo, es que está rumbrado, es lo mismo, ¿verdad? Es cuando usted ve que un metal, ¿verdad? se pone amarillo y se empieza a corroer, es precisamente eso. La manera de controlar eso es por medio de la prevención, ¿verdad? De el control del pH balanceado, alcalinidad versus acidez. Okay. ¿Alguna pregunta acá con respecto a esa temilla de las aguas de caldera y calderas en general? Bueno, acá voy a hablar un poquillo de los mezcladores, ¿verdad? Siguiendo también un poco, ¿verdad? Dentro de aspectos que se utilizan en industria alimentaria, pero pueden utilizarse en algunos otros, ¿verdad? Mezcladores, bueno, primero vamos a hacer referencia a lo que es la agitación, ¿verdad? Que se refiere a forzar un fluido por algún mecanismo, ya sea moviéndolo a mano o utilizando algún instrumento para hacer movimientos circulatorios. El propósito de esto es lograr que un fluido sea homogéneo, o sea, que no se puedan ver los diferentes compuestos. Ustedes agarran una sustancia, vamos a poner varios ejemplos, que sea un refresco, o sea, cual sea gaseoso o no, la leche y cualquier otro, son compuestos, pero ustedes lo ven homogéneo, ¿verdad? Porque se ha logrado, mediante un mecanismo de la agitación, de que ese fluido no se puedan ver, ¿verdad?, las diferentes partes. Esto podría ser mediante mezcla de líquidos miscibles, ¿verdad? Líquidos miscibles es que se pueden mezclar entre sí, ¿verdad? Que no tienen ningún problema en que se una uno con otro, ¿verdad? Disolución de líquido con sólido, ¿verdad? Qué sé yo, como cuando diluimos azúcar en el café, ¿verdad? Entonces es un líquido con un sólido. También se mejora la transferencia de calor, ya sea que se caliente o se enfríe. Dispersión de un gas con un líquido, ¿verdad? Eso lo vemos mucho en los refrescos gaseosos, o también en el caso de la fermentación. La fermentación normalmente no, es más utilizado en la parte de panificación, pero también en la parte de refrescos. Dispersión de partículas sólidas muy finas en un líquido. Hay ejemplos los medicamentos, ¿verdad? Donde pues a veces dicen elaborado con el compuesto al 0,01% o 0,5%. Eso quiere decir que son partículas muy pequeñas que están disueltas ahí. O la dispersión en dos fases que no son miscibles, o sea, ya sea generalmente líquidos. Por ejemplo, la grasa en la leche. Si ustedes ven la leche, normalmente dependiendo del tipo de leche dice 2% de grasa
1% de grasa o muy poco, qué sé yo, 0,5% de grasa, pero siempre tiene grasa. Pero nosotros no le vemos la grasa, eso es porque la grasa ha sido disuelta, ¿verdad?, en partículas muy pequeñas, y es lo que se le conoce como homogeneizada, y que dice que la leche está con un proceso de homogenización. Básicamente es esto que estamos viendo por acá, cuando tenemos dos líquidos, ¿verdad? Si tenemos dos líquidos y los mezclamos, vamos a tener un solo líquido con un solo aspecto. Va a depender si el colorante es muy fuerte o no para que colabore con el color, pero indiferentemente la idea es mezclar el líquido y que quede completamente homogéneo. Y pueden ver algunos otros ejemplos, ¿verdad? Nebulaciones, disoluciones con altas concentraciones, fluidos con temperaturas distintas, o en el caso de la parte química, polímeros con suspensiones de flocuación, que son con diferentes pesos. Esto que está acá es una suspensión de un líquido, ¿verdad? Esto que está aquí abajo, esto que está aquí abajo generalmente son sólidos que se precipitan. Precipitan es que, como son pesados, van a caer al fondo. Entonces la idea de la agitación es tratar de que todos esos sólidos precipitados se conjunten y queden mezclados de una manera uniforme. Tenemos el proceso de cristalización, ¿verdad? O tenemos también reacciones líquidos sólidos con catalizadores. ¿Catalizadores qué son? Catalizadores son compuestos que ayudan a que se den la mezcla más rápida. Eso es lo que se llama un catalizador. También tenemos intercambios de calor, donde pues una superficie le transfiere la temperatura a otra dependiendo de quién tenga mayor concentración de la misma. Si yo tengo más calor, pues ese más calor va a favorecer a una temperatura baja, pero si yo tengo una temperatura muy fría, pues esa temperatura fría se la va a transferir al siguiente. Normalmente en industria alimentaria se trabaja con transferencias de calor con temperaturas muy altas. Como por ejemplo acá, donde pueden ver esto es una caldera pirotubular, ¿verdad? Ahí pueden ver los tubos, ¿verdad?, haciendo transferencias de temperatura, en este caso transferencia de calor. Aquí tenemos agitadores, ya agitadores mecánicos, ¿verdad? Hay de diferentes modelos, ¿verdad?, pero siempre como que la idea es la misma, dependiendo de cómo se logren realizar. Entonces, como decía por ejemplo Alejandra, con la cuestión de las turbulencias, eso va a favorecer o a desfavorecer, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer una mezcla utilizando un mecanismo de agitación que otro, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que hay diferentes tipos de agitadores, cómo estos trabajan, cómo estos van haciendo su proceso de mezclado. Algunos son manuales, ¿no? Y aquí podemos tener estos parámetros, como les decía antes, ya sea el parámetro de propulsión, que es algo muy parecido a lo que utilizan por ejemplo los motores fuera de borda, ¿verdad?, con hélices. Los impulsores, cuando tenemos flujo axial o radial, pues, como decir, agitar para adentro o para afuera. No sé si han visto los mezcladores que utilizan en estos lugares. No estoy promocionando, ¿verdad?, pero para que más o menos se den una idea, cuando ustedes van a comprar un milkshake a la Pops, ¿verdad?, pues están utilizando impulsores, ¿verdad?, que son ya sea axiales o radiales. Se puede utilizar ya sea la velocidad, ¿verdad?, porque la velocidad también va a influir,
Por ejemplo, si yo quiero mezclar dos líquidos imisibles, ¿verdad? Qué sé yo, el aceite y el agua, para hacer mayonesa, por ejemplo, con un tipo de sustancias así parecidas, pues va a influir mucho lo que es la velocidad, ¿verdad? Porque yo los puedo mezclar, pero necesito una gran velocidad para que esos dos elementos se puedan mezclar, porque no son miscibles entre sí, pero utilizando las revoluciones por minuto, eso es lo que quiere decir RPM, utilizando X cantidad de revoluciones por minuto, yo puedo mezclar esos dos. A eso se le llama emulsión. Eso es una sustancia que se llama emulsión, que proviene de dos sustancias inmiscibles, ¿verdad? O la turbulencia, ¿verdad? Que la turbulencia pues son partículas que giran en diferentes direcciones, ¿verdad? Pero utilizando diferentes mecanismos en la parte de los parámetros de agitación. Aquí pueden ver esos ejemplos. Por ejemplo, aquí está la propulsión, aquí están los impulsores. Vean este agitador, ¿verdad? Como les decía, lo meten, pero en pocos segundos ya queda mezclado, ¿verdad? Regulando la velocidad, ¿verdad? Revoluciones por minuto, o utilizando la turbulencia, ¿verdad? Cuando van en direcciones contrarias. Es como cuando van uno en un avión y le dicen hay mucha turbulencia, es porque el avión va en una dirección y el viento va en otra, entonces pues genera cierta incomodidad. ¿Ok? Los agitadores pueden estar compuestos con diferentes mecanismos, ya sea hélices, paletas o turbinas. Aquí pueden ver un poquito los ejemplos. Aquí tienen unos con hélices, unos con paletas, y estos que son turbinas, que están generados por X cantidades de paletas. Okay. También pues hay que tomar en cuenta el tanque, ¿verdad? El contenedor, ¿verdad? Donde se va a hacer esa mezcla. Normalmente son cilíndricos para que favorezca la circulación del compuesto. Algunas consideraciones, ¿verdad? Como les decía, el tanque normalmente pues debería ser cilíndrico para favorecer esa mezcla, ¿verdad? Y además la circulación del fluido va a ser más favorable. Ok, un poquitillo ahí de la parte de mecanismos que quería incluir en esta parte de operaciones básicas. ¿Alguna pregunta? Ok, y para terminar, este es el último tema, vamos a cerrar con lo que son los elementos de inspección. Inspección tomando en cuenta lo que es el muestreo, ¿verdad? Algunas cosas que tenía que haberlas incluido, bueno, ya las incluí para los grupos que están más atrás, pero en el caso de ustedes no. Entonces decidí mejor pues incluirlo acá. Quité un temilla que estaba ahí, ¿verdad? Y decidí mejor colocar para que tengamos un poquillo más de peso en la parte esta de inspección. Es un poquillo sencillo, ¿verdad? En el examen vienen algunas preguntas de esto que está aquí en la parte teórica, que ya voy a explicar, pero lo que más me interesa es cuando lleguemos aquí a la parte de planes de muestreo. También me hubiera gustado ver un poquillo ahí de la parte de curvas, pero digamos que con esto, y si lo llegan a ver más adelante, si continúan la carrera, no les va a costar mucho. Cuando hablamos de inspección, hablamos de una actividad, una función súper elemental digamos en nuestra profesión, indiferentemente si somos encargados, supervisores, jefes, etcétera. De alguna manera vamos a ejercer la inspección, porque esta conlleva a acciones como medir, examinar, ensayar, comparar, calibrar, etcétera, diferentes aspectos, ya sean productos, servicios, en comparación a lo que se realiza con las especificaciones que se proponen desde un inicio. Así que pues inspección realizamos siempre, ¿verdad? En la actualidad pues hemos logrado avanzar desde lo que es la inspección a lo que conocemos hoy como control total de calidad, ¿verdad? Pasando por el aseguramiento, ¿verdad? Que aquí no lo dice, pero pasamos también por esa parte de ensayos de aseguramiento de calidad,
hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como control de calidad. Pero el control de calidad no sería nada si no realizamos esa actividad de inspección, y es súper importante porque ya vamos a ver. La inspección por muestreo. El objetivo de la inspección por muestreo es la aceptación, ¿verdad?, de los lotes de productos en general mediante un criterio, ¿verdad?, de aceptación o rechazo, tomando en cuenta lo que es el AQL y el riesgo que tiene el consumidor de obtener o comprar ese producto. Ok, esto para eliminar lo que son los defectos. Pues, ¿qué es un defecto? Cualquier discrepancia o inconformidad que tenga el producto o el servicio con respecto a los requerimientos que se tienen desde un principio. Vamos a trabajar con unidades defectuosas. O sea, la unidad defectuosa es el producto en sí que se fabrica y los defectos que tenga esa unidad. Vamos a ver, si se fabrican, por ejemplo, dispositivos médicos, un dispositivo médico puede tener uno o más defectos. Sin importar la cantidad de defectos que tenga ese dispositivo, pues ya el dispositivo está defectuoso. Entonces ahí es donde se le va a considerar como una unidad defectuosa. ¿Sí? También se puede trabajar por muestreo por atributos. El muestreo por atributos es cuando valoramos las características, ¿verdad?, del producto. O sea, valoramos que se vea bien, que tenga los colores, que huela bien, y ahí es donde se suele decir que pasa o no pasa, está bueno o no está bueno. O sea, aquí no incluye un aspecto estadístico, si lo queremos ver desde un punto de vista, desde ese enfoque. El muestreo por atributos va más por el lado de las características. ¿Okay? Esos defectos pueden ser mayores, menores o críticos. Mayores, vuelve el producto o artículo inútil. Menores, podría ser que el artículo sí, esté con defecto, pero se pueda remediar. Y crítico, pues cuando esto ya no solamente es inútil el producto, sino que más bien puede convertirse en un peligro. ¿Okay? Vamos a ver, perdón que me adelante un toquecito aquí para ver si incluí algo. Sí, ahí está, ya fue. Ok, los planes de muestreo se pueden hacer, se pueden diseñar, elaborar, dependiendo de las necesidades de la empresa. Pues bueno, indiferentemente se tienen que establecer algunos parámetros. Por ejemplo, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es lo que se le va a extraer al lote. La cantidad con la que yo voy a aceptar ese lote, la cantidad con la que yo voy a rechazar ese lote, ¿verdad?, que generalmente están como muy cercanos, la cantidad de defectos de aceptación y rechazo uno del otro, ¿verdad? Porque yo reviso 125, ¿verdad?, unidades, y si me salieron 5 defectuosas, pasa, no hay ningún problema. Pero si ya me salen 6, ya con eso se procede a rechazar el lote. En un plan de muestreo simple, que ya vamos a ver que hay simples y múltiples, vamos a tomar en cuenta el AQL, ¿verdad?, para lo que son algunos aspectos que vamos a ver más adelante, para lo que es el nivel de aceptación. De hecho, AQL quiere decir nivel de aceptación de calidad, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, y es un porcentaje, generalmente es un porcentaje bajo. Okay, pues entonces ahí vamos a tomar en cuenta esos parámetros: tamaño de muestra, nivel de aceptación, número de aceptación y número de rechazo. Okay, vamos a seguir este proceso. Vean qué fácil. Cuando se recibe el lote, se procede a extraer la muestra. Esa muestra se inspecciona y dependiendo del resultado, si esa muestra cumple con el número de aceptación, pues entonces se acepta el lote y continúa en la parte de producción. Si ese lote no cumple, pues se rechaza y se dispone del lote. Se dispone del lote es que ya existe algún otro procedimiento, ya sea retenerlo, devolverlo, destruirlo, etcétera. Pero si existen planes de muestreo múltiples,
se procede de esta manera. Exactamente lo mismo de antes, se selecciona la muestra, se inspecciona, pero acá mira, aquí me faltó un no, aquí va un no. Bueno, vamos que ahí no sé si lo arreglé en la presentación, pero bueno, aquí va un no. ¿Por qué? Porque como es un plan de muestreo múltiple, o sea, ya sea que si pasa, pues excelente, continúa igual, pero si no pasa, ese lote tiene dos oportunidades. Digamos, se hace un nuevo muestreo, o sea, ya se hizo una muestra, se inspeccionó, pero si no cumple, bueno, volvamos a tomar otra muestra. Esa segunda muestra que se toma normalmente es mayor a la que se tomó primero. Igual se selecciona, se inspecciona, y si no cumple, bueno, si cumple, excelente, continúa por acá, y si no cumple, bueno, se rechaza el lote y se dispone. Digamos que la diferencia acá es que yo tengo una segunda oportunidad para volver a tomar una segunda muestra. Esto en los planes de muestreo cuando son dobles o múltiples, ¿verdad? Se toma una primera muestra, pero si esa primera muestra no sirve, bueno, no sirve para aceptarla, ¿verdad? Se toma una segunda muestra o incluso hasta una tercera, porque son múltiples. Solamente que cuando se hace un plan doble, múltiple, etcétera, la toma de muestra posterior va a ser siempre superior a la que se tomó primero. Y también los criterios de aceptación y rechazo, en este caso número de aceptación o número de rechazo, también van subiendo. O sea, se va volviendo, digamos que más riguroso. Ok, eso es lo que quiere decir con los planes múltiples. Ok, los niveles de inspección, vamos a ver diferentes niveles de inspección. Pueden haber niveles de inspección normal o especiales. Los normales existen tres. ¿Cuáles son esos tres? Raúl, está ahí, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenas noches. Es que falta le hizo Alejandra la semana pasada. Ah, sí. Él sabe que siempre me hace falta. Igual que usted, Sí, profe. siempre hablamos. ¿Cómo le Sí. está yendo? ¿Cómo le está yendo por allá? Mira, súper bien, de verdad, gracias a Dios. ¿En serio? Ya, o sea, con la empresa poniéndola como hay que ponerla, le faltaba un impulso muy grande, ya que, bueno, ya mi papá tiene cierta edad y ya no se atreve a tanto. Entonces, gracias a Dios, bien, de verdad, muy bien. Pues qué bueno. A Raúl, pesar de la situación. hasta que llegó el gerente. Bueno, A veces, a veces hace estoy falta, más ¿verdad? joven. Una visión diferente, ¿verdad? También. Sí, exactamente. Y al salir del país, o sea, que estuve 3 años y medio en Costa Rica y vuelvo, de verdad que eso ayuda muchísimo. Salir del área de confort de uno y enfrentar situaciones nuevas, complejas, complicadas. Luego uno llega a su país. Bueno, digo mi país porque es donde me crié, en realidad yo nací allá, ¿no? Pero llego acá y ya, o sea, uno, este pone en ejecución todo lo que uno aprende, desde lo más que uno cree que es innecesario hasta lo más, no sé, hasta lo más complicado. Pero de verdad que la experiencia fue muy buena. Y bueno, uno nunca sabe dónde va a terminar, eso es otra cosa. O sea, de repente yo estoy acá, puede ser que vuelva a Costa Rica, puede ser que no termine en otro lugar. No sé todavía, o sea, no tengo una estabilidad que yo diga, bueno, ya sé que aquí me voy a quedar porque ya por mi situación, o mi experiencia, o sea, yo espero quedarme aquí en Venezuela o, o en Costa Rica, pero ya no quiero variar tanto. Sí, tratar de tener un poco más de estabilidad. Bueno, como le decía, Sí. ¿cuáles son esos tres niveles de inspección? Está muy fácil. Eh, Perdón, los niveles de digo. inspección normal. Estos son los niveles de inspección normales o generales. Pues aquí los tenemos. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Son los 3 niveles de inspección. ¿Cuál utilizar? ¿O cuándo utilizar cuál? Bueno, pues eso va a depender mucho qué tan evolucionada y desarrollada esté la empresa. Por ejemplo, no podemos llegar de buenas a primeras y utilizar un nivel de inspección 3, ¿verdad? Porque eso se trabaja normalmente con la recepción de materiales, o sea, con los proveedores. Entonces, si yo a un proveedor le pongo de un momento a otro, o sea, de entrada, el nivel 3, pues sí está bien, ser riguroso, pero siempre hay que ir como valorando, tomando en cuenta mucho el historial para ir estableciendo todos esos parámetros. Igualmente, este nivel 3, este nivel 2 o este nivel 1 se van a trabajar en conjunto con otro par de aspectos que vamos a ver. O sea, no es solamente que se escoge el nivel y ya. Vamos a ver que también hay que tomar en cuenta otras cosas. Bueno, también se pueden trabajar con niveles especiales, pero ya para trabajar con niveles especiales es trabajar con un nivel más alto. Ya dejando de lado los nivel 1, nivel 2 o nivel 3, se trabajan con el especial 1, el especial 2, el especial 3 o especial 4. Que como les dije, pues ya es un nivel de inspección y rigurosidad más alto en términos de aceptación de lotes. Para ello, pues trabajamos con algo que se llama la extracción de una muestra. Por eso les dije a ver si estaba más adelante. No sé si en algún momento lo expliqué en estadística, pero el extraer una muestra es súper importante. Obviamente determinar el tamaño de esa muestra, que creo que eso sí lo habíamos visto en algún momento. El extraer un tamaño de muestra es importante porque nos permite darnos una idea de cómo está el resto de la población. Por ejemplo, si ustedes compran una botella de refresco y ustedes quieren saber cómo está ese refresco, con solamente que tomen un trago se van a dar cuenta cómo está el resto del refresco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el refresco fue elaborado bajo las mismas condiciones y se supone que todo el refresco está igual. Lo mismo con cualquier otra sustancia, con cualquier otro aspecto, ¿verdad? De muestreo. Eso es a lo que se refiere la muestra. La muestra tiene que tener ciertas características, como por ejemplo que tiene que ser representativa de la población. Si ustedes, bueno, no sé qué tanto serán de Alajuela, no me acuerdo, pero si ustedes vienen aquí a Alajuela, se darán cuenta que la gente de Alajuela todos somos iguales, todos somos honrados, honestos, educados. ¿Por qué? Porque la población, todo es así. Entonces, si ustedes agarran a una persona, me agarran a mí, y así como soy yo, es el resto de la población de Alajuela, ¿verdad? Hasta los de el infiernillo, profe. No. Obviamente, eso es para determinar ciertas características, ¿verdad? Pero ya me estoy yendo yo muy allá. Yo hablo en términos de lotes de producción, ¿verdad? Pero igual pasa con cualquier otra cuestión sencilla. Mira, ustedes compran un producto, ¿verdad? Hoy en día está muy de moda, ¿verdad? Comprar uvas o manzanas. Ustedes agarran una uva, digamos, de un paquete, digamos, de una presentación, depende cómo esté, si en bolsas, en cajas, etcétera, y se toman una uva y esa uva les va a decir cómo está el resto, ¿verdad? Porque todas vienen de una misma cosecha. Muy parecido funciona, ¿verdad? Esto de la extracción de la muestra, que va a ser, como les dije, representativa del resto de la población. Entonces, vamos a llegar y dependiendo de el nivel de inspección, que como dijo Raúl, ¿verdad? Tenemos nivel 1, nivel 2 o nivel 3, o si escogemos los niveles especiales, el S1, S2, S3 y S4, bueno, indiferentemente de cualquiera de los dos que escojamos, vamos a tener que tener en cuenta el tamaño del lote, o sea, la cantidad de unidades que tiene el lote. Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? El tamaño del lote. Entonces vamos a poner un par de ejemplos. Si se fijan acá en esta columna me tira rangos, ¿verdad? Rangos de cantidades de los lotes. Entonces, si por ejemplo el lote tiene una cantidad de 40 unidades, esas 40 unidades están en este rango, ¿verdad? En el rango entre 26 y 50. Entonces,
Si Raúl llega y establece nivel de inspección 2, ¿okay? Entonces quiere decir que la letra código que va a corresponder a un tamaño de lote de 40 va a ser la letra D mayúscula. ¿Verdad que sí? Okay. Pero si el lote tiene una cantidad de 300 unidades, okay, esas 300 unidades van a estar en este rango, okay, y Alejandra establece un nivel de inspección 1, bueno, entonces ese nivel de inspección 1 con ese rango de tamaño de lote me va a dar la letra código F mayúscula. Okay. Fácil, ¿verdad? Pero si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, simplemente... Pero no entiendo qué significan esas letras, digamos. ya les voy a decir. Primero hay que establecer, primero hay que tener claro el tamaño del lote. O sea, el tamaño del lote va a ser en alguno de estos rangos. Entonces, ya teniendo claro el rango, y yo digo nivel de inspección 1, 2 o 3, pues me voy a ir a alguna de esas letras. Vamos, en el caso Pero eso quién lo establece, uno mismo establece qué nivel de inspección quiere realizar. Correcto. Uno establece el nivel de inspección, que como les dije antes, es mejor iniciar con niveles de inspección bajitos, 1, 2, y así ir subiendo de categoría. Ya cuando llegamos al S1, S2, S3 y S4, que son niveles especiales, pues estamos hablando de un nivel más alto. Pero igualmente manejamos rangos para ubicar el tamaño del lote y una letra código. Entonces, si tenemos 40, pues esos 40 me va a decir que si tenemos nivel de inspección 2, la letra va a ser D. Si tengo 300 unidades y esta vez con nivel de inspección 1, pues la letra código va a ser F. Hasta ahí eso, digamos, está bien, no estamos yendo más allá, ¿verdad? Por el momento, ya vamos a ir más allá, pero si tienen alguna duda con esto. Bueno, entonces tenemos en el primer ejemplo 40 unidades y entonces una letra código D. En el segundo 300 unidades, una letra código F. Estos son ejemplos que estoy sacando así de la nada. Okay. Entonces, acá en la presentación hay 3 tablas. Estas son tablas militar estándar, lo que conocemos como tablas militar estándar. Las que están después de los niveles de inspección general, niveles de inspección especial, y luego viene la tabla militar normal, la tabla militar rigurosa y la tabla militar severa o reducida. Se le conoce, algunos se le conoce como severa, algunos como reducida, es lo mismo. Ok, vamos a ver esos 2 ejemplos que yo acabo de poner, pero en la normal. Ok. Okay. En el primer ejemplo decía que ahí. En el primer ejemplo decía que la letra código era D, ¿verdad? Estábamos hablando de un tamaño de lote de 40 unidades y un nivel de inspección de 2. Bueno, y me decía que para eso utilizara la letra código D mayúscula. Entonces, eso quiere decir que si yo utilizo la letra D mayúscula en la tabla normal, aquí estamos con la tabla normal, el tamaño de muestra que yo voy a extraer es de 8 unidades. De esas 40 unidades del lote, en la letra código con ese nivel de inspección 2 me va a decir, ok, a esas 40 agarre 8 y analícelas, inspecciónelas, verifíquelas, como quiera verlo. Ok, o sea, la letra código es la que me va a decir, dependiendo de la tabla, porque aquí estamos en normal, la letra código me va a decir extraiga 8 unidades, ¿verdad? Ahora sí ya un poquillo más claro. Pero si yo me voy a la otra, nada más para que vean, a la rigurosa, también me va a decir 8.
Lo que pasa es que aquí tal vez puede cambiar lo que son los niveles de aceptación que ya vamos a ver acá, los que están en este lado, los que están en el cuerpo de la tabla. En la tabla reducida, en la tabla reducida, vean que esa D va a cambiar a únicamente 3. Me va a decir, de esas 40 extraiga 3, pero de esas 3, básicamente ninguna va a poder salir defectuosa. Eso lo vamos a ver ahorita acá en el cuerpo. Va a ir reduciendo los criterios de aceptación y rechazo conforme la tabla vaya subiendo de nivel. Pero más o menos para que vean que dependiendo de la tabla, así me va a ir diciendo el tamaño de la muestra. Pero bueno, me quedo acá en la normal. Perdón, voy a ubicarla ahí. Ahí está. Entonces, okay. En la normal me decía que extraiga 8. El segundo parámetro que yo tengo que tener claro es el AQL. Okay. Vean que aquí tengo los niveles de calidad, los niveles de AQL. Pucha, qué feo me quedó. Estos niveles de AQL, como les dije, son porcentajes. Okay. Y cada uno de esos porcentajes va a establecer un AC, que son aceptación, y un RE, que es rechazo. O sea, con lo que yo acepto y con lo que yo rechazo. El número de aceptación o el número de rechazo, como quieran verlo. Ok, vamos a suponer que el AQL es de 1,5. Bueno, voy a volver a quitarme acá para hacer dos ejemplos. Ahí. Vamos de nuevo señalando acá. Letra D. Estamos con ahora el AQL. Y vamos a establecer primero un AQL de 1. Un AQL de 1%. El AQL de 1% está aquí. Entonces quiere decir que yo tengo que hacer una matriz entre el tamaño de muestra y el AQL. Y eso es aquí. Pero como aquí no hay nada y lo que hay es una flecha que me está direccionando al siguiente hacia abajo, pues entonces voy a tomar en cuenta esto que está aquí. O sea, cuando yo me encuentro algo en la matriz donde no hay nada, pero va a haber una flecha que me dice, o sea, siga para abajo o siga para arriba. Pues este me está diciendo siga para abajo, y el que sigue para abajo con un criterio de aceptación y rechazo es este que está acá, y me dice que acepte con 0 y rechace con 1. Voy a volver a ponerlo acá. Perdón que esté haciendo esto, pero es para ir como medio limpiando. Es este de acá. Este de acepte con 0 y rechace con 1, ¿qué quiere decir? Ese quiere decir que ninguno me puede salir con defecto. Ese 0, acepte con 0, quiere decir que 0 defectuosos. Y ese 1, rechazo, quiere decir que con solamente 1 que me salga defectuoso, rechazo. ¿Verdad? Si yo establezco un AQL de 1,5, que es el siguiente, en este caso, pues este tamaño de muestra 8 va a llegar aquí y va a estar acá. Y va a ser exactamente el mismo criterio, 0,1. De hecho, todos están como muy parecidos en ese sentido. Ya si yo voy subiendo el tamaño de la muestra, como en estos casos de aquí, tamaño de muestra, ya van cambiando un poco los niveles de aceptación y rechazo. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Pero vean que la cantidad que yo analizo, que yo verifico, ya es un tamaño de muestra más grande. 500, 800, porque son tamaños de lotes muy enormes. Pero vean, los criterios de aceptación también van subiendo. Pero si son muy bajos, generalmente van a andar acá, ¿verdad? Dependiendo del AQL con el que yo trabaje. ¿Okay? El segundo ejemplo era cuando teníamos tamaño 300, y el nivel de inspección 1 me daba la letra F.
Pues entonces igual, vamos a ver. La letra F me va a decir que de esas 300 unidades extraiga un tamaño de muestra de 20. Porque esas 20 van a ser representativas de las 300 del lote. ¿Okay? Y si establezco un AQL, ya sea de 1, de 1,5 o parecido, siempre va a andar muy similar. 0,1, 0,1, aquí es que no se ve, pero también es 0,1, o sea, 0 defectuosos y con uno que me salga rechazo. Ok, vamos a hacer un ejemplo acá con estos otros, con los especiales. Okay. Vamos a suponer que es un tamaño de muestra muy grande, perdón, que es un tamaño de lote muy grande, digamos que es de 2000. Okay. Ese 2000 y inspección S, okay, ese 2000 va a estar en este rango, y S1 me va a decir que agarre el código de letra C. Ok, cuando tenemos 2000, aquí vamos a suponer que son 2000 unidades. Luego tengo digamos un lote de 50.000. Ese 50.000 va a estar aquí. Y digamos que utilizo S2. Pues aquí me va a decir código de letra E mayúscula. ¿Okay? Vamos a hacer estos dos en la normal y en la rigurosa. Perdón, aquí era la C y la E. ¿Okay? Eso quiere decir que de esos, perdón, ¿cuántos eran los que había dicho? 2000. De esas 2000 unidades, únicamente voy a extraer 5. ¿Por qué en el nivel normal, el nivel general, los tamaños eran más grandes? O por ejemplo, vieron que con 40 unidades extraía 8. Bueno, pero es que el nivel de aceptación va a ser muy riguroso. Ahorita lo van a ver acá. Si extraigo solo 5 de esas 2000, pero es que ninguna puede salir defectuoso. Y el otro era la letra F, ¿verdad? En este caso de las 40.000, 45.000 dije, algo así, extraigo 20. Digamos, esas de las ventajas de trabajar con los niveles de inspección especiales, pero a la hora de llevarlos a cabo, por eso es que lo hago así, para ver si se puede ver la tabla. Por ejemplo acá, ya, por ejemplo con un AQL de 2,5, o sea, AQL, como lo repito, es el nivel de calidad, el nivel aceptable de calidad, ya, también 0,1. O por ejemplo aquí que era F, también van a andar acá 0,1, 0,1. No va a aceptar una sola unidad con defecto. Y si nos vamos a la siguiente tabla, que es la rigurosa, vean que prácticamente todo va a andar muy parecido. Estamos hablando de la letra C, 5 unidades. El único AQL que aparece acá es el de 4, pero si yo sigo todas las flechas, voy a andar en este rango. Perdón que raya acá, pero esta diagonal lo que me va a decir de son las flechas, la dirección, no importa la AQL que yo tenga. Y el otro, que era la letra de esta F, pues también van a andar acá, siempre con ese mismo tamaño de muestra. Acá la reducida o la severa prácticamente no va a aceptar muchas defectuosas para la aceptación, únicamente cuando son tamaños de muestra muy grandes. A eso es a lo que se refiere. Aquí está un poquillo la explicación, ¿verdad? Esas tablas, la normal, la rigurosa, la severa o reducida, ¿verdad? Cuando utilizarlas, normalmente en industria médica, tal vez ahí me corrigen, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, utilizan la severa, la reducida, si es que utilizan tabla militar estándar, ¿verdad? Para la inspección.
Aquí algunos, cuando se hacen cambios de planes, aquí nada más algunas sugerencias de cuándo cambiar a normal a riguroso, riguroso a normal, o sea, cuándo cambiar de un tipo de inspección a otro. Los parámetros que tenemos que tomar en cuenta: nivel de inspección, tipo de muestreo, tamaño de lote, algunas ventajas. Ya digamos, esto no está como muy ahí. Mira, yo no sé por qué aquí incluí esto. Bueno, si lo incluí está bien, pero esto no entra en el examen. O no sé si en el material que está en Classroom viene esto, alguien que lo haya visto, el material, si está incluido esa parte de las 7 herramientas nuevas, porque esto se supone que sí, ya ustedes lo habían visto y no debería estar acá, pero bueno. Pero igual, ¿alguna pregunta con respecto a esto último que acaba de explicar acá, el uso de tabla militar estándar? Lo que hay que tener en cuenta son 3, como les dije, 3 parámetros. ¿Dónde estaba? A ver si me lleva acá. Profesor, Sí, aquí. una preguntita. En el examen van a venir, digamos, ejemplos de las tablas, digamos, para que identifique o no. Sí. Vamos a ver, déjenme un toquecito para ver si yo lo puse. Que no estoy ahí. Bueno, ahorita me fijo. Si no lo subo, me parece, no sé si fue que tuve la intención o si de verdad sí lo hice. Yo subí las tablas, no. Yo le subí un documento donde están esas tablas. Sí, ¿Sí lo hice? sí, Ok, perfecto. sí. Bueno, de que llegó un correo y un día de estos con estas mismas tablas. Ok, perfecto, sí, es por lo mismo, porque en el examen vienen unas preguntas donde les digo, ok, el tamaño de muestra es lo que les iba a explicar acá. Okay, yo les doy el tamaño de la muestra, el AQL, ¿verdad? Y les digo qué nivel de inspección y qué tabla utilizar. Yo les doy esas 4 cosas. Okay. Que es básicamente esto que está acá. Les digo si es nivel de inspección general o especial, o sea, ese es el primer parámetro que les doy. ¿Okay? Les digo si la tabla es normal, si la tabla es rigurosa o si la tabla es reducida, ¿no? Y les doy el AQL para que ustedes puedan identificar acá en la tabla con cuántos acepta y con cuántos rechaza. La pregunta es esa, profe, ¿con cuánto se acepta y con cuánto se rechaza? Bueno, Es lo que exactamente la pregunta no es con cuántos acepta o cuántos rechaza. Digamos, yo le digo, yo le doy ahí, yo le doy, digamos, la situación, y ahí ustedes, digamos, le pregunto, ¿cuál es el número de aceptación? Pues el número de aceptación pues, va a ser dependiendo de la tabla, ya sea 1, ya sea 0, ya sea 2, dependiendo de lo que esté en la tabla. Profe, pero ¿es complete o es opción múltiple? No es escribir respuesta corta. O sea, usted Corta. escribe el Ok. número. Hasta eso, solo me escriben el número, ¿verdad? No vayan a poner no vayan a poner como dice, respuesta 1. 1 con 1 acepta y no, yo ahí, de hecho ahí están en las indicaciones. Únicamente escriben la cantidad del número y ya está. Para que Sin espacio, sin Sí, nada, sin nada, solo el nada. nombre. Ok. para que de una vez se las dé buena, porque depende cómo lo escriban. Ya luego yo tengo que entrar pero digamos para que ya no tengan que estar ahí acudiendo a alguna otra cosa, ¿verdad? Okay. ¿Alguna pregunta? Esas tablas mejor tenerlas así a mano, ¿verdad? Sí, claro, Como- por eso como fue que se las sacar- Como adjunté. sacarles copia, digo yo. Sí, por eso fue que se las adjunté, porque digamos, si fuera el material, pues tendrían que estar con el material o sacarle pantallazo o alguna cosa. Entonces, preferí mejor subirles las tablas para que ya sea que las tengan, como dice usted, las impriman o no se les vaya a complicar más de la cuenta.
igual, como les digo, normalmente si trabajan con tabla militar estándar, que nadie me ha dicho si trabajan o no, es muy normal que trabajen con esto, ya se acostumbran, ¿verdad? Ya es muy normal que sepan cómo utilizar, ¿verdad? Y los niveles de aceptación y rechazo. Y es muy bueno porque cuando uno tiene un proveedor, o uno mismo es proveedor, ¿verdad? Dependiendo de la empresa, y le dice, mira, vamos a hacer la aceptación y rechazo con tabla militar estándar. Entonces ya le dicen, le advierten y le dicen con qué nivel y con qué tabla. Entonces obviamente ya la empresa sabe cómo trabajar el asunto con respecto a a la materia prima normalmente, ¿verdad? Profe, ¿ya hizo todo el material de todos los módulos? Ay, no. Bueno, sí lo hice porque tengo más de 2 años de estarlo haciendo, pero juntarlo no lo he juntado, sí es cierto. Profe, apenas lo junte, lo pasa por PDF o por Drive. Por PayPal lo voy a pasar, ¿está bien? Yo lo paso por PayPal, entonces ahí ustedes meten la tarjeta y pagan y ya ahí descargan el material. Ajá, si quiere lo pasa mañana mismo. Ok, está bien. Ay. Bueno, ahí no. Perfecto. Vamos a ver, voy a